Hola, buenos días a todos, buenos días a la gente de Argentina, buenos días a la gente de acá de Perú. Soy Matiana Berens y estoy acá junto a mi socio Alejandro Chape. Les damos la bienvenida a este webinar. Sí, Ale. Sí, bienvenidos todos y muchas gracias por su atención. Mi Ujú. intervención es breve, simplemente para presentar un poquito eh, el objetivo de este webinar y de esta serie de webinars que estamos lanzando junto con la Fundación Flor y Grant Thornton, y referidos a temas básicamente de inclusión de género y de la mujer líder, Sí, a la ¿verdad? mujer. Así es. Sí. Como siempre Ujú. nos lideran las mujeres y en Ujú. buena hora. Así que simplemente esto, agradecerles a todos la atención y que sean parte de estos webinars y esta serie de webinars. Los invitamos a que Mm. inviten a quienes puedan tener interés también en esta herramienta de difusión. Bien, Los dejo a dale. ustedes. Con Bueno. ustedes los intérpretes. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos por venir. Antes que nada, quería saludar y darle la bienvenida a Giselle, que es la directora ejecutiva de la Fundación Flor. Nos propusimos hacia fines del año pasado empezar a trabajar juntas, empezar a hacer un recorrido desde nuestras diferentes perspectivas, ¿no? La perspectiva quizás de una firma consultora con la de una ONG. Nos propusimos y estamos generando una alianza muy enriquecedora en la cual les vamos a contar un poco dentro de un rato. También le quiero dar la bienvenida a Ariadna Umpierres, que es nuestra manager especializada en temas de sostenibilidad y género. Y la verdad que el objetivo que tenemos hoy es compartir un poco lo que venimos haciendo, compartir los reportes que nosotros venimos generando, y que sea también un espacio de enriquecimiento para todos. O sea, que el canal de chat de preguntas y respuestas están abiertos para que en algún momento, si quieren empezar a hacer un comentario, hacer una pregunta, está libre, está abierto, porque la idea es esa, que sea un espacio de intercambio. ¿Mm? Ari, ¿querés? Bueno, un poco vamos a hablar de los siguientes temas. ¿Dónde estamos parados hoy? Cómo es la situación en la región. Vamos a hacer foco en Argentina, en Perú, pero también en Brasil. ¿Dónde estamos parados hoy en cuanto a esta temática, el desarrollo de mujeres líderes? Algunos, eh, vamos a trabajar algunos consejos, ahora le cuento de dónde viene, para mejorar los números y mejorar, ir hacia la paridad. También vamos a hablar de cómo se trabaja o cómo entendemos nosotros un análisis multidimensional de lo que es entender la situación de las mujeres en las organizaciones, la situación de las diferentes eh, diversidades de género en realidad en las organizaciones. Y también después va a trabajar, va a estar allí y va a estar contándole algunas herramientas y algunas actividades de formación que hacemos en la Fundación Flor. Hay un bloque final de preguntas y respuestas, pero la verdad es que el canal está abierto, está disponible para que el que quiera pueda comentar, pueda charlar y podamos hacer de esto un espacio ameno. ¿Mm? La idea es que estemos más o menos 45 minutos, una hora. Gracias Giselle y gracias Emilda por los comentarios. Bueno, comencemos un poquitito con el tema de esto que decimos dónde estamos parados hoy. El dónde estamos parados hoy sale de nosotros Grant Thornton desde el año 2004, o sea, ya hace 21 años, que hacemos un seguimiento de la evolución de las mujeres en puestos de alta dirección. Esto se hace a nivel global en un reporte que sacamos anualmente que se llama Women in Business. Entonces, estamos explorando qué ayuda, qué obstaculiza el desarrollo laboral de las mujeres y se hace foco en los puestos de liderazgo y de toma de decisiones. Siempre vamos a ir a ese foco. Y lo que tenemos es una trayectoria un recorrido bastante amplio de 20 años, donde vamos a ver que algunas cosas mejoraron, otras cosas no, algunas cosas vienen rápido, otras cosas vienen lenta. Pero la idea es que con esto poder tener un panorama global por un lado y de la región del otro. ¿Mm? Así que, sí. Pero primero vamos a ir a por qué
nos interesa? ¿O por qué desde Grant Thornton creemos que la paridad de género es algo importante? La paridad de género no es solamente la lucha por la igualdad en sí misma, o porque la verdad que es un objetivo bastante valioso, bastante claro, ¿no? Decir que las mujeres tenemos que tener mejores oportunidades. Totalmente de acuerdo. Pero también hay una ventaja económica en lograr la paridad de género. Hay una ventaja muy fuerte. Recuerden que Grant Thornton se especializa en las empresas de mercado medio, sobre todo, y entonces dice que si nosotros, la paridad de género fuera una realidad, ¿sí? En una investigación hecha por el Fondo Monetario Internacional, el PBI de estos países que tengan paridad de género podría crecer hasta un 23%. Y este es un número realmente fuertísimo si uno se pone a pensar, y es un número más fuerte aún cuando uno se pone a pensar en nuestras economías, en nuestra región. Entonces, es como interesante ver que la motivación no solamente tiene que ver con el desarrollo de las mujeres, que de vuelta es algo que nos moviliza y es muy importante, pero sino también con una ventaja económica para las economías y para las empresas. También está comprobado que las empresas, cuanto equipos de decisión más diversos tiene, son más creativas, son más innovadoras y tienen mejores resultados. Entonces, desde esa perspectiva nos paramos nosotros, diciendo que la paridad de género es una necesidad real del ambiente de los negocios. Ahora bien, les contaba que desde hace 20 años venimos monitoreando y arrancamos en el 2004, donde apenas el 19% de las empresas tenían al menos una mujer en puestos de dirección. Hoy por hoy llegamos al este, empresas modelos. María Laura, preguntas por empresas modelos para compartir. Este es un reporte global que se hace en 10.000 empresas en 150 países. Entonces, todos los resultados parten desde lo que es ese estudio global. Bueno, entonces les comentaba, en el 2004 arrancamos con un 19,4%. Llegamos a hoy, 2025, marzo del 2025, y acá hago un paréntesis porque es un dato que no es menor en el contexto en el que nos movemos. Si bien los resultados se presentaron en marzo del 2025, la investigación se hizo entre octubre y noviembre del 2024. En el 2025 estamos en el 34%. Crecimos medio punto por sobre el año anterior. La buena noticia es que si ven acá, vamos por sobre un poco la línea de tendencia. Estamos creciendo un poquito más rápido de lo que se hubiera esperado hace un tiempo. La mala noticia es que sigue siendo un ritmo muy lento. Tuvimos en los últimos años algunas instancias o algunos momentos que o bien aceleraron, como el tema de la crisis del 2018 con el Me Too y el hashtag Me Too en el 2018, como la pandemia y los cambios en los modelos de trabajo que hay. Y tuvimos también, también tuvo eventos como las crisis financieras que nos tiraron para atrás el mercado, que tiraron para atrás la evolución. Entonces, por eso van viendo. Sin embargo, desde el 2018 en adelante, el crecimiento puede ser algún año más rápido, otros más lentos, pero es constante. Ahora bien, ¿qué pasa? ¿No hay otra anterior? ¿Mm? ¿Qué pasa en las diferentes regiones? Si bien tenemos el dato de que es un 34% a nivel global, lo que vamos viendo es que en algunas regiones el número está un poquito por arriba o un poquito por abajo. En ese sentido, las buenas noticias es que América del Sur es la región que mejor está posicionada en este estudio y que está en un 37,2, o sea, 3 puntos y piquito más arriba que el promedio. A la región que un poco le cuesta más acercarse a los niveles de paridad es Asia y el Pacífico, traccionado quizás por países con unas culturas un poco más diferentes como Japón, que hace que partes de escenarios mucho más bajos. América del Norte y Europa están en niveles muy parecidos del global, un poco más arriba de Europa, y África le sigue un poquitito más abajo, más abajo que América del Sur, pero en niveles más altos que el global. ¿Sí?
Entonces, si vamos de vuelta al nivel global, lo que podemos entender y haciendo la proyección, recuerden la liñita con la que estábamos hablando, si seguimos esa proyección de crecer medio punto por mes, por año, perdón, en este caso sería que la paridad se alcanzaría para el año 2051. La buena noticia es que el año pasado era del 2053, o sea que mejoramos un poco. La mala noticia es que falta muchísimo tiempo. ¿Volvés un poquito para atrás? No, el 2051. Ahí está. La mala noticia es que todavía, si una chica arranca en estos años a trabajar, o si hay alguien que está en su carrera inicial, o si hay alguien que está en su carrera media, bueno, todavía va a tener un escenario bastante complicado. Todavía va a encontrarse con diferentes niveles de restricciones o limitaciones para alcanzar la paridad. Entonces, como mujeres líderes que somos nosotros hoy, lo que podemos comentar es que todavía tenemos una generación que va a estar sufriéndola. Quizás no al ritmo que la sufrimos nosotras, que quizás somos un poco más grandes, pero todavía va a tener ciertas dificultades y suponiendo, porque esto también no es un dato menor, suponiendo que el ritmo se mantiene constante, que recuerden que yo les comentaba, estos números son de octubre y noviembre del año pasado, con estos cambios que hubo desde la asunción de Trump y eso, vamos a ver el año que viene si todavía nos mantenemos un poco a este ritmo de crecimiento. Ahora sí. Cuando vamos entonces ahora, vamos un poquitito más abajo y preguntamos, ok, ¿a qué se dedican estas mujeres líderes? ¿Qué preguntan? ¿Dónde están estas mujeres líderes ubicadas dentro de los organigramas de las organizaciones? ¿Y qué fueron los puestos que crecieron más? Y acá hay algo que es como interesante. Los puestos donde hay más mujeres en las empresas, en temas de decisión, son, en primer lugar, y por abrumante mayoría, tenemos directoras de recursos humanos. Es un número que se mantiene bastante estable con respecto a lo que fue el año pasado. Creció un poquitito, pero está bastante estable. Directoras financieras, que creció mucho con respecto al año pasado. Y en un tercer lugar, medio cómodo, están directoras de marketing. Si ustedes se ponen a pensar un poco que esto está de alguna manera repitiendo algún modelo cultural muy arraigado, ¿no? Que las mujeres están dentro de la casa, o sea, no son las que salen a buscar el negocio, no son las que vienen a buscar, no son las que salen a buscar el negocio. Se ocupan de la gente que vive en la casa, o sea, en la empresa, se ocupan de administrar la economía de la casa. No tenemos muchos CEOs, no tenemos muchas directoras de operaciones, no tenemos muchas mujeres en el puesto número 1, ya sea socia, ya sea presidenta. Sí tenemos, que creció un poco y está muy bueno, directoras en tecnología. Fue lo que más creció del año pasado a este. Los porcentajes en puestos empresariales, estos son resultados globales. Son resultados globales. Igual me animo a decir, pero después podemos buscarlo, me animo a decir que no debe haber cambiado mucho en América del Sur. Deben ser bastante similares a esto que tengamos. Bueno, una cosa que preguntamos en el reporte a las empresas que tienen algún tipo de iniciativa o de objetivo planteado hacia la paridad es ¿qué te motiva? ¿Por qué lo hacen las empresas? ¿Por qué vas hacia eso? Nosotros entendemos los beneficios, pero queremos saber si las personas que están haciendo esto también los entienden. Y acá lo que tenemos es una balanza entre lo que son las fuentes externas entendidas como regulaciones, entendidas como movimientos de mercado, entendidas como necesidades de la cadena de valor de los negocios. Fuentes internas es la empresa misma queriendo hacerlo porque entiende que es beneficioso para ella. Hoy por hoy, si bien hay un equilibrio entre fuentes externas y fuentes internas, y acá siempre caemos en las discusiones acerca de si las regulaciones son buenas, si los cupos son buenos, etcétera, hoy por hoy tienen, si bien la balanza está igual, tiene un poco más de peso las fuentes externas. Y cuando hablamos de fuentes externas, lo que nos referimos principalmente son requerimientos de la cadena de valor. Esto es, yo soy proveedora de una empresa más grande que me exige
cierto nivel de representación femenina en los puestos directivos, o yo soy parte de sujeta a una inversión y el inversor me está pidiendo representación femenina. Las fuentes externas hoy por hoy tienen un poco más de peso que las fuentes internas. ¿Mm? Para ir cerrando un poco este contexto y dejarla a las chicas, les cuento algunos otros números que fuimos encontrando que dicen el reporte. El reporte, hago un comentario, está en nuestra página web y se puede descargar y es de libre acceso para todo el mundo. Del 100% de las empresas a las cuales les preguntamos si tienen algún objetivo de incorporación de mujeres en alta dirección, el 63,9% no tiene ningún objetivo, hoy por hoy. Ahora, de ese 30 y pico que sí, el objetivo que tienen es que el 40% de las mujeres esté ocupando puestos de dirección. Finalmente, este es un dato de Naciones Unidas, que todavía seguimos teniendo brecha salarial y sigue estando alrededor del 20% a escala mundial. ¿Mm? Bien, avanzamos un poquitito. Entonces, un poco con este escenario, que venimos bien, pero venimos tranquilos, que tenemos un signo de pregunta con respecto a cómo va a ser el informe el año que viene, respecto a los cambios, respecto a las iniciativas que hubo con respecto a Estados Unidos. Identificamos 3 impulsores principales para seguir trabajando hacia acelerar este proceso, más que ralentarlo. Seguir sosteniéndolo, pero acelerarlo. El primero es poner objetivos ambiciosos para los puestos directivos. 40%, un poco más, mejor aún. Contar con un objetivo ambicioso. Pero si nos vamos un poquito más, ya no hablo de puestos directivos, sino que el segundo impulsor es no llegar al momento de que no tengo una mujer directora, sino que tengo que trabajar hacia abajo, tengo que trabajar en todas las capas de la organización, desde los niveles de ingreso, como para ir acelerando y apoyando la carrera de mujeres. Nosotras las mujeres nos vamos encontrando con muchos desafíos a lo largo de nuestra carrera que también acompañan nuestros momentos vitales. Entonces, ser conscientes de esos y comprometerse con desarrollar generaciones de chicas que van ingresando, mujeres que están en la carrera media, mujeres que empiezan con sus primeros pasos gerenciales, y recién ahí vamos a tener mujeres en alta dirección. El punto 3, sobre todo las empresas grandes, sobre todo las empresas que trabajan con cadenas de suministros muy extendidas, trabajar con ejercer presión y trabajar con que mi cadena de suministro, que mis proveedores, que mis clientes, todos estemos alineados en cuanto a objetivos de género. ¿Mm? ¿Cómo lo hacemos? Primero entendiendo dónde estamos parados, qué variables intervienen. ¿Por qué? Que una mujer llegue a ocupar un puesto de dirección es el resultado de un montón de cosas que tuvieron que pasar atrás. Cosas que se ven dentro de una organización, cosas que no se ven dentro de una organización. Cosas simples de cambiar, cosas difíciles de cambiar. Entonces, entender un poco de eso. Entender cómo es mi mapa. En función de lo que yo entiendo, mi mapa, voy a diseñar iniciativas, políticas a mi vida y voy a tratar de desarrollar competencias, desarrollar red para acelerar un poco la paridad. Finalmente, termino acá diciendo con una frase de ser transparente, ser honesto y generar confianza para demostrar que estamos todos comprometidos con el cambio. ¿Mm? Bien, ahora la voy a dejar a Ari, que va a comentar acerca de esto. Si hablamos de cómo entendemos y qué entendemos, ¿cómo lo hacemos? Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por unirse a esta charla. En principio, lo que nosotros estamos evaluando y después de las sucesivas revisiones de estos documentos que emitimos, creemos que hay que gestionar la paridad de género. Y la paridad de género, principalmente, creemos que parte de entender la percepción que tienen los colaboradores sobre el ambiente de trabajo y el nivel de inclusión.
y a su vez sobre el compromiso que tiene el empleador en fomentar una cultura organizacional donde la igualdad de condiciones sea un pilar. Esto va a ser una base fundamental para el desarrollo de la carrera profesional de todos los colaboradores que formen parte de nuestras organizaciones. Esta percepción que tienen en los colaboradores del compromiso de la empresa con el desarrollo de la fuerza de trabajo, considerando la influencia de los sesgos o prejuicios de género que tengan. En esta línea, desde Grant Thornton hemos desarrollado una herramienta de diagnóstico que va a abocarse a la medición y análisis de estas cuestiones fundamentales. Nuestro trasfondo es lo que venía comentando Matiana hace un rato, el Women in Business y la experiencia que tenemos en el análisis de datos, tanto cualitativos como cuantitativos, mediciones hechas en base a las necesidades de cada una de las organizaciones. Insistimos con que analizar las percepciones de los colaboradores va a permitirnos después generar oportunidades de mejora y el diseño de nuevas políticas y nuevas implementaciones para achicar aún más las diferencias que haya en cuanto a diversidad, equidad e inclusión. Ahora bien, ¿de dónde surge esta necesidad? O sea, ¿cómo sabemos que tenemos que trabajar sobre estas cuestiones? Bueno, de un relevamiento hecho entre nuestros principales clientes, detectamos ciertos contextos que nos ayudan a profundizar en estas temáticas. Sea, por ejemplo, hay una supuesta o aparente diversidad en los mandos medios o bajos, pero después definitivamente quienes toman las decisiones es un equipo más masculinizado. Por otro lado, hay barreras culturales que también impiden el crecimiento de las mujeres. Hay políticas desarrolladas en distintas organizaciones, pero luego estas políticas no hacen, en definitiva, a la diversidad. Hay industrias que no incluyen a las mujeres como parte de su staff directamente. Cada vez, por suerte, son menos, pero sigue existiendo rubros exclusivos de hombres. Y después otra de las cosas que surgieron fundamentalmente es que hay un intento de generar ternas para la selección de personal diversas, pero no se encuentran a los candidatos. Entonces, nosotros hemos desarrollado, como les contábamos, el Diversity Assessment Tool, que es nuestra herramienta para identificar y medir las brechas que están existiendo y subyacen en las organizaciones. Bueno, acá les mostramos un gráfico sobre una teoría de la que estamos trabajando mucho y se está trabajando mucho en distintas áreas, que es la teoría del iceberg, ¿no? Donde sabemos que lo que nosotros efectivamente vemos es una muy pequeña porción de lo que realmente existe. Ahora, en cuanto a esto que estamos charlando sobre la diversidad, equidad e inclusión, ¿qué es lo que realmente se ve? Bueno, en una organización lo que principalmente se ven son las políticas. Uno hace un relevamiento documental y ve cuáles son las políticas que tiene y lleva a cabo una organización. Políticas de diversidad, políticas de inclusión. Por otro lado, la gobernanza, muy visible y palpable. ¿Quiénes componen los órganos de gobierno de cada una de la organización? ¿Qué nivel de participación femenino existe ahí? Y por otro lado, el desarrollo. ¿Cuáles son las estrategias de desarrollo profesional y de crecimiento para las distintas diversidades dentro de una organización? Eso es lo que principalmente se ve. Ahora, por otro lado, si nos sumergimos en el fondo de este iceberg, entendemos que hay temas culturales que atraviesan y nos determinan totalmente a todas las personas, que puede ser que no se alinee directamente ese tema cultural con las políticas o con las estrategias de desarrollo. Por otro lado, los sesgos, otra clave que nos atraviesa a todos, subjetivos, absolutamente, prejuicios, preconcepciones que tenemos, incluso sobre la implementación de esas políticas que veníamos hablando. Y por otro lado, sin duda, los estilos de liderazgo, que es algo que no se ve, pero se sabe, se escucha, se percibe, ¿sí? Bien. Ahora, ¿qué hacemos con lo que medimos? Y acá tenemos este gráfico que nos va a ayudar, en donde lo que no se ve y potencia lo tenemos que visibilizar, sin duda, porque es un aspecto muy positivo. Lo que potencia y es visible, continuarlo, sin duda.
Ahora, ¿qué pasa con lo que nos dificulta? Y bueno, tenemos que empezar a trabajar en lo que no se ve y nos dificulta, empezar a desentrañarlo. Y ahí ese es uno de los focos principales, donde atacan los sesgos, la cultura e incluso los estilos de liderazgo. Y lo que dificulta y es visible, erradicarlo, porque no nos suma en nada en este modelo, ¿sí? Bien, entonces, yendo más puntualmente a lo que es esta herramienta que estamos desarrollando e implementando ya desde nuestra área, abarca dos enfoques principales. Es, insisto, una herramienta de diagnóstico que es para las organizaciones, con dos enfoques, principalmente uno cuantitativo, con 6 dimensiones bien determinadas, con 60 sentencias a las que hay que responder a través de un cuestionario autoadministrado, que incluye factores potenciadores y factores detractores. Esto nos va a dar un resultado numérico que va a generar una especie, una suerte de índice, un valor que va a ser comparable entre empresas, intraempresa, y va a generar una línea de base para ser comparable periódicamente. Y por otro lado, un enfoque cualitativo, donde vamos a ir a la profundidad de algunos casos más muestrados, donde a través de las entrevistas en profundidad vamos a poder detectar la cuestión contextual también, o sea, en el marco de qué yo contesté un cuestionario de una determinada manera. Eso enriquece definitivamente este tipo de análisis y mediciones. Entonces, para resumir, este modelo de assessment lo que hace es arrojar resultados en tiempo real. Uno puede ir revisando minuto a medida que los cuestionarios van siendo completados. Resultados analíticos, métricas. Podemos ir viendo cuál es la tendencia en cada una de estas dimensiones, sentencia por sentencia, con 4 tipos de filtros por área, por posición, por género, por edad. Adaptable también a cada tipo de organización. Permite compararse con benchmarks históricos, también basados en un reporte global. Identificar comportamientos no visibles, y esto es, volvemos a la teoría del iceberg, donde vemos la parte que no se ve. Y por último, identificar barreras y potenciadores dentro de la organización. Sin duda, con este nivel de diagnóstico tan profundo, vamos a poder detectar a dónde tenemos que ir para poder mejorar nuestro nivel de diversidad, equidad e inclusión. Ahora sí, le paso la palabra a Giselle. ¿Qué tal? Bueno, encantada de estar acá. La verdad que muy contenta de tener esta alianza con ustedes. Primero porque, bueno, leíamos el informe antes de siquiera trabajar con ustedes, así que ya es como palabras mayores. Así que bueno, me presento para quienes no me conocen. Yo soy Giselle Petraglia, yo soy directora ejecutiva en Fundación Flor. Y junto a Grant Thornton estamos llevando adelante una alianza en la que justamente estamos profundizando sobre estas cuestiones que tienen que ver con los enablers, las variables que facilitan o que obstaculizan la llegada de mujeres en espacios de decisión, pero también adentrándonos en otras temáticas de interés como lo que tiene que ver con diversidad y otras cuestiones relacionadas. La verdad es que se ve en blanco, no importa. Igual quería pasar esta parte más rápidamente. Acá en la presentación lo que dice es algo de lo que ya venía diciendo Matiana, que es por qué es bueno tener más mujeres en espacios de decisión. La verdad que esto ya lo dijo bastante, con bastantes pruebas y con bastantes fundamentos, ¿no? Solo agregar que tener más mujeres en espacios de decisión no solo reporta beneficios económicos, sino también reporta beneficios de otra índole, como en términos de gobernanza, en términos de otros indicadores no financieros, como los indicadores de sustentabilidad y de gobierno corporativo. Si tenemos más mujeres en espacios de decisión, hay informes que correlacionan esto. Hay un estudio de IFC que en realidad compila otros estudios en donde se destaca que identifican mejor la necesidad de los clientes, atraen el talento, una cuestión del vamos, ¿no? O sea, si hay diversidad en una mesa de decisión, se fomenta la creatividad, se fomenta la innovación, pero además
Hay una cuestión reputacional de fondo, está demostrado que también hay una correlación con que se mejore en los reportes de sustentabilidad, que haya mejores relaciones comunitarias, que haya una cultura empresarial positiva, pero además también hay menores índices de corrupción, hay mejor performance en términos de gobierno corporativo y demás. Así que, bueno, los motivos son sobrados para tener mujeres en espacios de decisión, pero lo que nos tenemos que preguntar es por qué no hay. Esto también lo comentó Ari. Qué bueno el dibujito. Rápidamente todo, y les cuento que me empecé a poner en Sora, que es de ChatGPT. Le dije, hacemos una imagen donde haya muchos hombres y una mujer muy preocupada porque es la única mujer en el lugar. Esto muy probablemente lo hayan escuchado anteriormente, y recién Ari también lo mencionó, que tiene que ver con lo que no se ve, ¿no? Los sesgos, estas barreras invisibles que se le dice techo de cristal, no sé si lo han escuchado hablar, que son estas formas sutiles o no tanto de discriminación que enfrentan las mujeres a la hora de avanzar en posiciones de liderazgo. Los pisos pegajosos, que tienen que ver con las tareas de cuidado que las mujeres enfrentan, y no estamos hablando de mujeres que son quienes son que salen a trabajar, como se dice, por lo menos aquí en Argentina, a ganarse el pan. Ustedes me dirán en otras partes donde nos están escuchando cómo es el término, pero que necesitan ganarse ese dinero porque si no su familia no tiene, claro, el sustento diario. No, o sea, la verdad es que está demostrado, y creo que también nosotras es tarea nuestra comprobarlo en estudios que hagamos. Esto nos afecta a todas. De hecho, tenemos un gráfico después de esto, que hay un mapa en donde se ve la cantidad de horas en promedio que las mujeres, el porcentaje de su tiempo de trabajo que se destina al trabajo no remunerado. Y esto es un promedio. Y acá hay mujeres que trabajan y mujeres que no trabajan remuneradamente en toda América Latina. Y los porcentajes son, la verdad, que alarmantes. Impresionantes, sí. Impresionantes, no varían en promedio casi el doble lo que destinan, depende del país del que estemos hablando, es casi el doble que los hombres. Así que hay una cuestión cultural de fondo. Y de hecho tenemos una premio Nobel que ganó hace 2 años, que justamente es Claudia Goldin, que su estudio, los estudios por los cuales fue galardonada, tienen que ver con justamente estudiar a lo largo del tiempo, no cualquier tipo de mujer, mujeres que habían hecho másters, MBAs, que muchas veces habían estudiado en lo que se denomina en Estados Unidos universidades Ivy League, es decir, de primer nivel, en donde estudiaba su avance laboral versus sus colegas hombres, y había un momento en su vida que se marcaba un quiebre y tenía que ver con la maternidad. Y ahí hay una penalización a la maternidad que se da porque se retiran del mercado laboral, porque trabajan menos horas, por el motivo que fuera. Así que bueno, este es un factor que no podemos ignorar, sea o no que elijamos ser madres. O sea, Sí, porque aparte una cosa que digo, las mujeres pueden elegir o no ser madres, pero siempre son hijas. Entonces cuando se piensa en las tareas de cuidado, se piensa en las tareas de cuidado de hijos, pero no se piensa en las tareas de cuidados de adultos mayores, que también empieza a verse como una responsabilidad bastante que cae sobre la mujer. no, y sin dudas en una población que en Envejece. promedio empieza a ser cada vez más Perdón. avejentada. Estábamos viendo estadísticas de, por lo menos aquí en Argentina, en el 2001, por cada mujer había 2,1% de hijos, y hoy es menos de 2, es 1,4, es decir, que con el tiempo vamos a tener más personas mayores que personas jóvenes, y eso obviamente tiene un montón de implicancias, entre otras cosas, hacia las mujeres, porque si esto no se acompaña con diferentes medidas, sea de las empresas, de los estados, etcétera. Bueno, quien va a cerrar la estadística de quien cuida a las personas somos las mujeres. Así que es un factor que no podemos obviar,
porque si no, como bien dijo Mati, si no elegimos madres, quizás somos hijas o tenemos algún pariente con algún tipo de discapacidad que obviamente nos va a repercutir. Pero quiero centrarme en esto, que es cómo fomentar que haya más mujeres en espacios de decisión. Para quienes no nos conozcan, en Fundación Flor nos dedicamos a promover la responsabilidad entendida como una sociedad más justa, más equitativa y más diversa. Esto lo hacemos formando a líderes y formando a organizaciones. Como mencionaba, la diversidad para nosotros es un eje fundamental, por eso llevamos más de 13 años formando a mujeres líderes para que accedan cada vez a espacios, cada vez más sean quienes accedan a espacios de decisión o sigan avanzando en sus carreras. Y así en otras instancias que también tenemos, acompañamos a mujeres emprendedoras, empresarias, a personas en general que quieran aprender sobre cuestiones de diversidad, de gobierno corporativo, porque es otra dimensión de la responsabilidad que también abordamos, y también a aquellas organizaciones que les interesan estas temáticas. Recién había una pregunta muy interesante que mencionaban de, bueno, ¿cuáles son los casos? Dentro de un ratito les voy a comentar también otra iniciativa que tenemos en relación a eso. Pero centrándonos en lo que tiene que ver con mujeres, cómo fomentar más mujeres en espacios de decisión, bueno, la verdad es que por un lado tenemos lo que tiene que ver con la variable de las organizaciones. Tenemos que, la anterior, por favor. Tenemos que, obviamente, trabajar en los sesgos, los prejuicios que rondan, que están en el elefante en la habitación que tenemos que abordar. Pero, bueno, Ari también mencionó algunas otras políticas o iniciativas que podemos llegar a tener en cuenta, más allá de primero entender qué nos pasa. Lo ideal sería poder hacer un assessment, un diagnóstico para entender dónde estamos parados. Pero bueno, muchas organizaciones intuitivamente, sin llegar a eso, van trabajándolo. No hay que esperar, obviamente, a tener quizás un diagnóstico más acabado, pero si tenemos la posibilidad, recomiendo que lo hagamos porque justamente va a hacer que lo que hagamos sea mucho más efectivo. Pero pensemos en qué tipo de liderazgo estamos favoreciendo, porque no necesariamente es una cuestión de ser hombre o mujer, sino en términos u otro género. Estamos pensando en simplemente qué atributos le ponemos a ese líder, si estamos pensando que es un líder que tiene que estar 24/7, si es un líder que es o más con ciertas características quizás más tanto, no sé sí, con algunos Más autoritario. Sí, más autoritario o no, o es más horizontal. Obviamente no todos los liderazgos son para todas las organizaciones iguales y para todos los momentos de las organizaciones, más allá de algunas cuestiones comunes de respeto y la convivencia que tengamos que tener en cuenta. Y obviamente brindar incentivos hacia las mujeres que quieran participar en instancias de liderazgo, enseñarles a cómo llegar a esos espacios, sea dentro de la organización o recurriendo a organizaciones como Fundación Flor para que les podamos brindar esas herramientas, pero también obviamente está la parte de la organización de formarse a sí misma y sobre todo a sus líderes para que se pueda favorecer este canal de mujeres, este pipeline, para que cada vez sean más y obviamente puedan participar cada vez más equitativamente. Pero también es parte de las mujeres, ¿no? O sea, es nuestra responsabilidad. Primero, quererlo, ¿no? Obviamente no todas tenemos que querer ser líderes, no es un mandato, no es una responsabilidad esto para hombres, mujeres o quien sea, pero obviamente cuanto más demostremos que esto es posible, más mujeres se van a sentir identificadas y más mujeres van a querer. Si vemos que hay un estilo de liderazgo que de repente es tóxico, bueno, no sé cuánta gente se va a sentir identificada y apelada a ser parte de este liderazgo, pero incentivarlas. Obviamente desde temprana edad, pero si ya estamos en una instancia de organización, por lo menos desde que ingresan a la organización, lo mejor es que haya ejemplos, eso sin duda alguna. Buscarlo. Mi recomendación nosotros tenemos más de 800 mujeres que han participado en uno de los programas que se llama Mujeres en Decisión y siempre acá lo que les decimos es mostrarse.
querer ser parte, pedir ser parte de las reuniones, buscar las oportunidades, si no nos las dan, no nos podemos quedar sentadas esperando a que alguien nos invite a la mesa. Traigamos una silla y nos sentamos en la mesa. Tener relaciones más allá, relaciones estratégicas laborales más allá de nuestro espacio de trabajo, porque ahí es donde también se generan oportunidades y visibilidades, y visibilizarse a una independientemente de lo que suceda en el ámbito en el que estamos actualmente. Hay que insistir también, porque no es hoy, es mañana, y si no es este año, será el que viene, no olvidarnos de dónde venimos y de ayudar a otras personas, a otras mujeres. Esto es muy importante y es un espíritu que queremos transmitir siempre a quienes participan del programa Mujeres en Decisión, que acá veo que vos organizás. ¿Qué tal? Porque es lo que se le dice las sororidades, ¿no? No hay que generar un estilo Queen Bee o abeja reina de yo llego y pateo la escalera, sino todo lo contrario, yo llego y que sea la primera de varias más que sean quienes lleguen. Así que, bueno, eso en parte a lo que respecta a las mujeres, por eso tenemos dentro de Fundación Flor uno de los programas más longevos, que lo fui mencionando, que es el programa Mujeres en Decisión, que es un programa de gobierno corporativo, es decir, intersecciona dos variables: la responsabilidad en términos de gobernanza en las organizaciones y lo que tiene que ver con fomentar el liderazgo en las mujeres y brindarle herramientas para aquellas que se están sentando actualmente en mesas de decisión o quieren o tienen algún tipo de liderazgo y quieren seguir avanzando en sus carreras. Acá se brindan herramientas de gobierno corporativo, finanzas, recursos humanos, estrategia y demás, todo lo que tiene que saber cualquier líder, no solo una mujer, cualquiera sea el líder, a la hora de sentarse en una mesa de decisión, pero tiene otras herramientas que son más de reforzar o crear su propio liderazgo, ¿no? Nosotros decimos un liderazgo responsable, desde habilidades personales como oratoria, lo que es redes personales, etcétera, negociación, sino también obviamente ser conscientes de los sesgos que nos atraviesan a nosotros, a quienes estamos alrededor. Tenemos más de 800 egresadas, lo hemos hecho no solo en Argentina, sino también en Latinoamérica. Tenemos ediciones online para que puedan sumarse de distintos lados. Y esto tiene un follow-up de varios, en realidad. Acá les traje uno, que es en Madrid. Hacemos una semana de inmersión en Madrid, en donde se hace un doble clic en alguna de estos conocimientos. Hacemos una certificación en gestión y estrategia empresarial. En realidad, cualquier tipo de referente que tenga un tipo de algún liderazgo puede ser parte, haya hecho o no el programa Mujeres en Decisión. Mi experiencia es que quien no lo hizo después se queda con ganas de hacer el programa Mujeres en Decisión y lo termina haciendo. Pero bueno, estamos ahora el 30 de junio al 4 de julio, quedan pocos lugares, así que recomiendo que si nos están escuchando de Argentina, Perú o donde sea, nos escriban para que puedan sumarse, porque de verdad vuelven transformadísimas. O sea, de hecho hay algunas que repiten. Yo no sé si porque no les quedó claro o porque está buenísimo. Y esto lo hacemos con la Escuela de Organización Industrial, que es una de las principales escuelas de negocios de Madrid. Y por último, les quiero comentar de otra iniciativa que tenemos en Fundación Flor, porque bueno, hablamos de qué es lo que hay que hacer, qué es lo que hay que hacer, y muchas de las personas que están aquí presentes están ya haciendo cosas. Y bueno, nadie nos viene a dar una palmadita si no nos hacemos visibles en qué cosas estamos haciendo bien. Y para eso generamos hace ya casi 10 años los premios Flor a la Diversidad. Los premios Flor a la Diversidad son un reconocimiento que damos a aquellas organizaciones que incluyen y tienen políticas específicas en el marco de una estrategia en materia de diversidad. No solo mujeres, que es lo que estamos hablando hoy, pero también otros géneros, personas con discapacidad, diversidad cultural, diversidad étnica. Estamos hablando hace un rato de longevidad.
distintas dimensiones. Cada una de las organizaciones sabe qué ejes trabaja, la mayoría, una cuestión estadística, trabaja sobre todo términos de género, en especial mujeres, pero muchas otras van sumando otras dimensiones y es una evaluación holística. Así que si hacen el assessment con Grant Thornton, pueden también ser parte de Fundación Flor o aplicar a los premios o viceversa. En realidad, el link que les vamos a compartir en el chat, entran a los formularios, es un Word o un documento editable que se pueden descargar y ahí llenan su información, en donde se les preguntan datos cuantitativos, pero también cualitativos, en términos de qué políticas o qué prácticas llevan adelante en materia de inclusión y diversidad. Eso se evalúa, hay tiempo hasta el 16 de junio, así que recomiendo lo hagan ya. Cualquier cosa, cualquier duda nos avisan. Esto lo evalúa un jurado y en septiembre se hace la ceremonia. Tenemos una gala presencial en Buenos Aires, pero se transmite vía streaming. Tenemos las categorías que se ven en pantalla, que son grandes empresas, pymes, ONG, sector público, y una categoría más que agregamos que es cámaras, sindicatos y consejos profesionales de Argentina, pero también tenemos una categoría de LATAM, así que si tenemos personas de Perú, Había alguien de Honduras también. de Honduras, sí, tenemos de toda Latinoamérica. Por favor, no dejen Guatemala. Guatemala, apliquen, es más, creo que no tenemos ningún ganador de Guatemala ni de Perú en estos años. Apliquen en la categoría LATAM, si son grandes empresas, si son pymes u ONGs, pueden aplicar a la categoría LATAM. El formulario está disponible y de verdad es una gran oportunidad para que puedan hacerse visibles. Y preguntaban por organizaciones que están trabajando, en la página web van a encontrar todos los ganadores de todos los años, pero por ejemplo tenemos Globan Santander, el Banco León de República Dominicana ha ganado los premios Flor, el Banco Sol de Bolivia. Bueno, estos son algunos de los ganadores que hemos tenido estos años, pero en la página web pueden encontrar otros tantos, así que aprovechen, postúlense, háganse visibles y si no, les sirve también para ver en qué parte tienen que mejorar. Y esto es un poco lo que hacemos. Cualquier cosa nos pueden ubicar en nuestra página web de Fundación Flor, que está en el chat, flor.org.ar. Encuentran todos nuestros programas, los premios Flor, y cualquier cosa nos escriben a info@flor.org.ar y ahí les podemos resolver cualquier duda o consulta. Así que, bueno, no sé si hay alguna pregunta que no haya visto en el chat. Vi muchos comentarios de personas que participaron en Flor. Antes de las preguntas, lo que les queríamos contar con Giselle y con Ariadna era esto de esta alianza que estamos trabajando en conjunto entre Grant Thornton y la Fundación Flor. La idea es empezar a generar también, vieron que nosotros vinimos, mostramos datos, mostramos investigaciones, empezar a generar datos de calidad en la región. Empezar a generar quizás de a poquito, trabajar en investigaciones para que podamos producir datos nuestros, datos originales, datos adaptados a la cultura latinoamericana, a lo que es la coyuntura que vivimos en nuestros países, que si bien entendemos que estos informes globales que vienen, quizás están elaborados en Europa y todo eso, nos aportan mucha luz, pero quizás falta un poco de el color local, por decirlo de alguna manera. Entonces, con las chicas y con los equipos que por suerte nos acompañan y son diversos y son muy enriquecedores, lo que vamos a hacer es producir información. En algún momento quizás pedimos gente que nos quiera aportar datos, aportar información, contarnos su experiencia, etc. Y esta información va a ser libre, de libre acceso, de libre difusión, de libre conocimiento, solo para seguir sosteniendo la conversación, seguir trabajando y fortaleciendo la práctica. Así que nos acercamos con la Fundación Flor, con Giselle, con Andrea, a fines del año pasado y enseguida sentimos mucha conexión, muchos objetivos en común y nos pareció que es interesante esto, enriquecernos y hacer estos cruces entre lo que es el mundo corporativo, con las ONGs, con las diferentes experiencias. Así que los invitamos a ser parte. Sin duda, la verdad que para nosotros, como les decía, un placer. Ya usábamos la información de Grant Thornton, quienes han cursado el MED, acá había alguien que había
de algunos años atrás, que se fije a ver las filminas que tenían disponible, cuáles eran las estadísticas que citamos, seguramente estaba el informe de Women in Business. Así que para nosotros es un gran placer seguir ahondando en esta temática. Y bueno, se vienen sorpresas a lo largo del año. Síganos para estar atentos y atentas, y si les llega el requerimiento para contestar, por favor contribuyan a esta causa, porque justamente lo que queremos es saber cuál es la realidad más a nivel local, y ver si esto se verifica efectivamente en nuestras realidades. Sí, así que bueno, acá teníamos un comentario de Enilda, hablando de vuelta del tema de cuidados. El tema del cuidados yo creo que es el tema, sobre todo, y que es un tema, no sé qué opinan ustedes, chicas, pero para mí es un tema cultural, o sea, que está todavía lo que son las tareas de cuidados muy en el universo de lo femenino. Todavía es muy raro, viste, que inclusive que un hombre, un ejecutivo, se ausente a las 3 de la tarde por llevar al chico al pediatra, o porque tenga que llevar a acompañar a su padre al médico. Todavía hay que trabajar en esto, en los sesgos y en lo que cae dentro de lo femenino y lo que cae dentro de lo masculino. Entonces, y empezar a hacer un poco esos cruces. De hecho, perdón, pero a nivel legislativo, por lo pronto en Argentina, hay una diferenciación en licencias. Enorme. Las mujeres, hay una brecha, ¿no? Muy grande. Las mujeres tienen una licencia determinada por maternidad y los hombres otra, completamente distinta, donde, bueno, el hombre tiene que volver a su puesto de trabajo y la mujer con un bebé recién nacido, bueno, arréglate, ¿no? Hacé lo que puedas. Lo mismo para tareas de cuidado en general. En general, lo que decía Matt, llevar a los niños a los médicos o ausentarse por una enfermedad, es como que la mujer está más predispuesta culturalmente a hacerlo, y a los hombres, si lo llegaron a hacer, que impulsamos que así sea, en sus puestos de trabajo y en sus ámbitos laborales no está muy bien visto todavía. En Argentina y en Latinoamérica, es un foco donde tenemos que trabajar en varios aspectos. Absolutamente. Así que bueno, no sé, los invitamos a que nos sigan en las redes, a que sigamos la conversación, nos contactan, están nuestros mails, el de G, el mío, el de Ari. Sigamos conversando, ya en algún momento los pondremos al tanto de cómo van nuestros informes, cómo van nuestras iniciativas, y estamos a disposición. Excelente. Bueno, yo dejé mi mail ahí por cualquier cosa, ese es mi mail personal en Fundación Flor, así que me pueden contactar. Y bueno, gracias. Y bueno, Gracias por esto. gracias. Muchas gracias a todos.